Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, compañeros, bien. Mira, nosotros el día de hoy vamos a estar reunidos para realizar nuestro primer foro, el foro número 1, que va a ser sobre el tema de la problemática del agua en Panamá. Entonces, vamos a tener un espacio entre cada uno en donde vamos a aportar lo que se haya investigado, el aporte que quieran realizarnos. Y luego que cada compañero realice su aporte, vamos a tener un espacio de pregunta y respuesta de opiniones, en donde vamos a poder interactuar entre nosotros. Bueno, si ustedes permiten, yo podría empezar para los temas. Y bueno, quería compartirles estas diapositivas primero sobre lo que yo más o menos analicé sobre el tema. Primero de todo, sabemos de que en Panamá tenemos una abundancia en recursos hídricos, ¿no? Porque contamos con 2 océanos, tenemos una precipitación media anual de 2.924 litros por metro cuadrado, más de 500 ríos distribuidos en 52 cuencas hidrográficas, y esto nos proporciona unos 119.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Entonces, aquí, ¿cuál es la problemática si sabemos de que en Panamá nos abunda el agua? Pues? Entonces, aquí vamos a tener una problemática. Aquí quise como que abordarles 6 puntos que yo veo como principales en el tema de por qué tenemos problemas con el agua. Primero de todo, que tenemos una infraestructura decadente muchas veces en los temas de plantas y tuberías que no reciben la misma mantenimiento ni la operación necesaria. Vemos también el tema de la contaminación, que, bueno, influye mucho en muchas cosas del día a día. El aumento de la población, porque sabemos que, bueno, entre crece la población, crece la demanda de agua potable. Tenemos una crisis climática ahorita mismo a nivel mundial. En Panamá hay una escasez de profesionales idóneos con respecto al tema de la gestión y el tratamiento de aguas. Y por último, y creo que una de las problemáticas más importantes en donde me enfoqué es sobre la ineficiencia administrativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional, que es el que, por decir así, gestiona la distribución de agua potable y alcantarillados en Panamá. Entonces, vamos a tener de que para el IDAN, esto es como si fuera hay una brecha muy grande, pues. Hay un problema interno, un problema ya como administrativo en esta institución, en donde, más que todo, vamos a tener varias referencias con respecto a ello, pero cuando vamos a la parte en cómo se ejecuta, yo lo veo que está totalmente como desfasado, como que hay un atraso en esa parte. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos resoluciones, acuerdos, un modelo de gestión, pero cuando vamos a ver un análisis a lo que es en la realidad, vamos a tener aspectos jurídicos, financieros, comerciales, técnicos, en los cuales la institución tiene problemas. Entonces, eso es un tema muy, muy importante, porque estamos viendo de que no están sabiendo manejar este recurso. Sabemos muy bien el tema de las tarifas. No sé si ustedes sabían de que la tarifa que nosotros manejamos son tarifas del 82. Y esas tarifas no se han ajustado y por temas ya de leyes y políticas. Y eso entonces, claro, porque de 1982 al 2020 va a haber una crecida de
de costos que la tarifa no está soportando. Entonces, yo más que nada pienso de que el IDAN necesita un diagnóstico bien profundo sobre el manejo de su administración en todos los departamentos, no solamente en la parte operativa, también muchas veces en la parte financiera y en la parte jurídica. Y a la vez que se hace este tipo de diagnóstico, se debe hacer como una línea estratégica para implementar en temas organizacionales, en temas de transformación y en implementaciones de acciones. Porque muchas veces también echamos la culpa también al IDAN. Esto es como reacciones en cadena, pienso yo, porque nosotros también tenemos parte de la culpa de la mala gestión, ya que como el agua no nos cuesta prácticamente, nosotros no tenemos esa cultura de cuidarla. Entonces, más que todo, ahí les coloqué una línea de estrategias que se podrían hacer en estos tres bloques, como la parte del análisis de la situación actual y de la parte de organización y método, los procesos administrativos, técnicos y comerciales, poder hacer una estrategia de transformación, o sea, de cambiar toda esa gestión que tenemos y de prácticamente hacer una reingeniería de cambio para poder gestionarlo de una manera mucho más actual, mucho más eficiente, porque también, no sé si ustedes han entrado al edificio del IDAN, pero yo cuando entro me transporto como a 1990. Me siento como, está tal cual como cuando yo era niño, ese edificio se mantiene de la misma manera. Y en la parte de implementación de acciones está, bueno, transformación de conocimiento, el aumento de competencias laborales y gerenciales y un sistema de información más adecuado. Entonces, con esto yo aquí termino mi aporte al tema del foro y quisiera saber si tienen algún tipo de preguntas o consultas o aportes hacia el tema. Miguel, me gustaron bastante tus diapositivas. Gracias. A ver, buenas tardes, Miguel. Entonces, con lo que acabas de explicar, quiero hacerte una pregunta. Entonces, nuestro país no tiene problemas de escasez de recursos, sino es una mala administración o es económicamente el problema de las instituciones que rigen el recurso o que más bien son los encargados de gestionar el recurso. Sí, claro, yo también pienso de que el tema no es que haya falta el recurso hídrico, porque lo tenemos, pero hay una mala distribución. Es más, siento que hay hasta como un mal uso de las cuencas, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Panamá, todo el agua la queremos sacar del canal, igual que el agua que va hacia el oeste. Entonces, pero hay otras cuencas en estos sectores que se puede utilizar para sacar una cantidad razonable de agua. Y yo también pienso que está el tema de administración y de finanzas, que es muy grave, porque el número de agua, eso se llama agua no contabilizada. Contabilizada. Versus el agua producida, hay una brecha grande. Eso significa que hay una gran cantidad de fugas o de agua que se pierde. Y lo otro viene siendo el agua que se cobra. Mucha gente no paga el agua. Y también, bueno, eso también sería como una pregunta para todos, el de qué opinan sobre el tema de que si yo no pago agua, no me la pueden cortar porque el agua no se niega. Exactamente, es un derecho. Un derecho. Entonces, sí, porque por derecho debe tener agua potable. No sé si tiene otro aporte. A mí me agradó lo que mencionaste de que, bueno, también tengo mis opiniones con aquello de que si no la pagas te la corten. Y eso creo que lo he tratado un poco en
mi intervención. Pero me gustó lo que hablaste sobre de que no había sobre los profesionales idóneos, ¿verdad? Pienso que aquí en Panamá se centra, las universidades y el gobierno se ha centrado mucho en impulsar carreras de servicios, de turismo, administración, marítimo, pero muy poco ese tipo de carreras, ¿verdad? Que aquí en Panamá no hay. Entonces, ¿qué harías tú o qué ideas harías tú para incentivar eso, pues, para que abrieran más carreras y especialidades aquí en Panamá para que se centraran en el aprovechamiento del recurso hídrico? Bueno, wow. Yo pienso que, mira, en la parte institucional del IDAN, como había mencionado, la institución se ha quedado como en el pasado y muchas veces también sus colaboradores se quedan en el pasado. Hay gente que tiene años en el IDAN y esa gente no traspasa esa información o ese conocimiento que ellos tienen a otras personas, quizás por el miedo de que, ¿sabes qué? Me van a robar el puesto de trabajo. Entonces, eso va como que quitando el atractivo, pienso yo, no sé, que va como que quitando el atractivo a la parte de la gestión de agua, pues, porque es como que, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a estudiar eso si voy a quedar en una institución o gestionando con un salario que no corresponde al que me merezco y con jefes que no se actualizan? Entonces, pierde un poco, pienso yo que pierde un poco el atractivo. Yo que estudié ingeniería civil y es parte de las ramas de la ingeniería civil, está la parte hídrica. Muy poca gente nos fuimos por la parte hídrica, porque no tenía un atractivo. Ni en tanto, ni como docentes, porque todos los docentes que nos impartían la parte hídrica, era como que no tenían importancia, como que no le daban, como que no la daban porque, bueno, ni modo, tienen que darla, tienen que saber del tema. Pero ni ellos mismos tenían el entusiasmo de decir como que, hey, muchachos, esta parte era diferente de cuando ibas a ver una carretera, materias de carretera o de estructura que te lo vendían más guau con el tema de, de edificios y autopistas y demás. No sé, porque en mi tiempo no existía el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales Juan Díaz. No sé si ahora la metodología de los profesores como que le meten un poco más de empeño porque ya tenemos una infraestructura que da gran peso a Panamá. Pero pienso que es como la misma imagen que presenta la institución hacia los demás. Bueno, dentro de mi, lo que yo puedo aportar y lo que el compañero Miguel plantea es que si la cabeza está mal, el cuerpo va mal. O sea, para mi consideración, el IDAN debería dividirse lo que es acueducto y lo que es alcantarillado. O sea, una administración de alcantarillado que creo que ya existe un proceso que se puede implementar con lo que es el saneamiento de la bahía, digamos, formar una dirección por parte del gobierno que administre ese sector, y la parte de acueducto, que es totalmente diferente. O sea, la misma estructura del IDAN, o sea, no es funcional, debido a que la política está dentro de esa entidad. O sea, hay 10 puestos de trabajo, 10 ingenieros, 10 técnicos, donde 2 solamente son idóneos, 8 son por favores políticos. Es muy difícil que una institución funcione de esa manera. Salgar la política del IDAN es como la primera parte, ¿no? Vemos que también existe un plan de seguridad hídrica. O sea, se hizo un plan que tú lo ves, una meta ambiciosa para la infraestructura que existe en el país, ¿no? Panamá posee los recursos para hacerlo. O sea, aquí había que hacer una inversión, creo que hasta mayor que la que se está haciendo con el Canal de Panamá, para poder poner las infraestructuras que se debe, ¿no? Existe mucho modelo exitoso de agua, que como en el caso de Israel,
que Israel, el manejo de agua de ellos son excelentes, que van desde la política de diseño, de los productos que entran al país, lo que ellos producen, que tienen que cumplir con una cierta norma de cuidado con el agua, ¿no? Aquí en Panamá se puede implementar todo eso. Aquí, a nosotros, en otros países, cuando tú quieres importar algo, ellos te ponen una cierta cantidad de políticas que tú tienes que cumplir. Aquí en Panamá, los productos que vienen de afuera, el gobierno debería, por lo menos, poner esas políticas de lo que los productos que ingresan deben cumplir con una cierta calidad para lo que, me refiero a lo que son artefactos sanitarios, esa cuestión en el diseño. Todos los planos aquí, en el caso de nosotros que hacemos planos, lo que es Jorge, que hacemos planos de diseño, nosotros tenemos que, para poder sacar un permiso, tenemos que pasar por el IDAN. El IDAN lo único que revisa si es que si tienes conexión o no tienes, si existe una tubería en el sector o no existe una tubería en el sector. Pero la planificación digamos así, para que no haya del mismo afluente, porque viene de la repartición de las plantas, ahora eso no lo hacen. O sea, es difícil. La estructura que tenemos ahora es la que hicieron los gringos. O sea, lo que es la parte de la potabilizadora que da Panamá Centro, que es la de Miraflores, esa infraestructura no fue construida por los panameños, y eso se hizo cuando los gringos, porque queríamos que las bases estaban todas en la misma agua del canal, abastecía a las bases militares y a la vez también el área del Chorrillo, todas esas áreas que eran de los trabajadores del canal, ¿no? O sea, todas esas infraestructuras se fueron ahí se fueron conectando. O sea, eso no es que fue planificado por el gobierno nacional, pues. Entonces, la mayoría de la gente que ha hecho proyectos se han pegado a esas líneas, ¿no? Si aquí lo que estoy viendo en la seguridad hídrica, vemos que, por lo menos en el plan de seguridad hídrica, vemos que la mayoría por lo menos en el caso de Panamá Oeste, todas las potabilizadoras son rurales, o sea, todo el sistema es rural prácticamente. Y tenemos que el crecimiento de población de Panamá Oeste está por las nubes, o sea, pero todos esos proyectos son aprobados por el IDAN y por el municipio de Arraiján o el municipio de Chorrera. O sea, todos esos planos son revisados cuando se hacen proyectos allá. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde están los profesionales que miden esas cuestiones y que aprueban esos planos, esos proyectos? Claro. Sin tener, digamos así, que pueda abastecer todo eso. O sea, aquí vemos, por lo menos Panamá Oeste tiene, aquí están, en Arraiján es rural, Capira es rural, Chame es rural, La Chorrera y San Carlos. O sea, todos son plantas rurales, o sea, que son acueductos rurales. O sea, así es difícil. O sea, no hay planificación en el aspecto lo que aprueban. Por eso que yo considero que dentro de los aportes que yo puedo decir que deben separar lo que es acueducto aparte y lo que es alcantarillado y volver como a reestructurar la institución. O sea, es difícil trabajar de esa manera. Ajá. Eso era lo que te iba a decir, ya que estás tienes el mando de la palabra, a ver si nos das tu aporte hacia el foro. Empezamos con tu bloque, Iván. Digo que para tu aporte sobre Con tu aporte. Para entonces pasar de lo que yo aporté a lo que tú nos vas a aportar. Bueno, prácticamente lo que uno investiga, lo que es marco teórico, son lo que está actualizado hasta el 2017, ¿no? Lo que tiene que ver con los consumos. Pero a mí lo que me llama la atención dentro de mis aportes es que si vemos que los ríos, ¿no? Que si eso miden kilometraje, que son los que dan el agua, la mayoría se encuentran en el Pacífico, ¿no? Hay mucha cantidad de ríos en el Pacífico y en el Caribe. Pero el mayor consumo es en el Pacífico y están los consumos en el Caribe. Lo que es, por ejemplo, el canal de Panamá, que tiene que ver con la parte del Caribe, porque eso es lo que viene, el agua que viene de allá creo que de Chagre. Y esa agua que está allá, creo que la esclusa consume 150 millones de metros cúbicos de agua por esclusa. Creo que yo estaba leyendo en la cifra que da aquí en los informes de cifra, ¿no? 150 millones cúbicos por cada esclusa, estamos hablando nada más, y eso es lo que ellos venden, porque acuérdense que no solamente el canal de Panamá consume agua, sino que también venden a los barcos que vienen de afuera.
Creo que la mayoría en la que ellos abastecen, creo que abarcan nada más el 8% de la cantidad de agua que hay a nivel nacional, ¿no? Dentro de los comentarios que yo te puedo decir es que en la parte mía, primero que primero como te dije, ¿sabes? Implementar dentro de lo que es diseño, pero que sea tangible, ¿no? No que se queden en metas o objetivos, sino que ya te da como por ley, es que todos los artefactos sanitarios que se quiera incluir en un proyecto debe cumplir con una norma donde por lo menos tenga esa capacidad de reducir el consumo de agua, o sea, y que sea por ley. O sea, todos los artefactos sanitarios que se deben consumir, que yo presento en un proyecto, debe estar cumpliendo la norma de reducción de agua, como número uno. Dos, todos los diseños que vengan nuevos tienen que tener un plan de reciclamiento, o sea, reciclamiento de agua. O sea, si yo voy a hacer un edificio, mi edificio debe contar con un sistema de recolector de agua de lluvia o de lo que sea para el uso digamos que son la parte de florestal, o sea, para poder en lo que es regar, el agua debe reutilizarse. O sea, si uno lo pone por ley, para que todos los proyectos que se apliquen de aquí de adelante deben cumplir con esas normas, se puede, digamos así, bajar el consumo, ¿no? El consumo de lo que es la parte cultural entonces sería tecnología, una cultura ya aplicada, no solamente en decir, sino ya aplicada por norma en diseño de construcción, y aparte la tecnología y el manejo institucional, que para mis conceptos debe dividirse en lo que es acueducto y alcantarillado aparte, para poder que el gobierno pueda administrar de la manera más eficiente eso. Okay, ¿tienen preguntas para Iván? Quería hacerle una pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que solamente el problema es por las instituciones, ya sea de los acueductos, por el sistema de distribución con fugas? Pero yo pienso que también va ligado a lo que es a los problemas del cambio climático. También tiene que ver mucho con la problemática del agua, la deforestación excesiva. Todas estas cosas al final causan un estrés hídrico. Y más que todo, el objetivo de este foro es tratar de buscar una solución de cómo nosotros que estamos preparados para tratar de buscar una estrategia sobre el impacto que tiene ahorita mismo lo que son las variaciones climáticas que estamos afrontando. Entonces, más que nada, tiene mucho que ver, no solamente lo que ustedes dijeron, sino también las cosas que las personas no tienen conciencia de que el recurso hídrico, es más lo tienen como que es un recurso infinito, más que todo. Si tú le preguntas a cualquier persona, piensa que el agua nunca se va a escasear. Y no es así, porque con tanta variación climática que hay, créeme que es el quinto recurso que está en peligro a nivel mundial, se declaró en el 2019. Así que no solamente la problemática del agua es con lo que ustedes solamente dicen, sino también va regado también con el cambio climático. Bueno, mi opinión con respecto a lo que comenta es que es cierto que a nivel mundial hay ese problema. Pero la realidad de nuestro país es otra. O sea, el asunto es que queremos traer el mismo problema a nuestra realidad. O sea, nosotros, por lo menos, y gracias a Dios, tenemos una ventaja geográfica donde por más de todo lo que hemos hecho gastado en agua, se calcula que nada más gastamos el 25%. O sea, el 25% de la capacidad que tiene Panamá es lo que consumimos nosotros, con todos los cambios climáticos que han pasado. O sea, esa medición la tienen hasta el 2017 y creo que tiran una proyección hasta el 2050 del 50% de la capacidad hídrica de aquí del país. O sea, que esa es una problemática que es cierto que puede ser que
que nos agarra a nosotros como país, pero no es exactamente lo que nos sucede en la realidad de nosotros. O sea, la realidad de nosotros es que la cultura, el mal manejo que mencionó el compañero Miguel, es lo que a nosotros nos tiene quizás más golpeado en ese sector. O sea, y aparte la institucionalidad débil que tenemos, ¿no? Por eso es que o sea, los problemas que son a nivel internacional, digamos, no son los mismos problemas que tengas en África, en un país desierto, donde la gente se consume el agua, lo poquito que hay, que lo que hay en Panamá, que es un país tropical. O sea, sí puede ser que nos afecte en un futuro, pero con todos los fenómenos que nos ha pasado hasta el tiempo, no ha sido el factor fundamental de nuestro país. El problema de agua que tenemos nosotros es un problema de manejo por ya lo que han mencionado los compañeros, primero que el gobierno no tiene la capacidad para manejar dos sistemas. No hay una planificación. Nos hemos llenado de puras metas, de puros informes, de puros objetivos, pero a través de leyes no le hemos aplicado como reglamento a nuestro país, me explico. Es lo que yo puedo aportar en eso. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta a las opiniones de Jennifer y de Iván? Bueno, el tema que yo toqué y que investigué iba casi arraigado a lo que estaba haciendo mención Jennifer de la conciencia de ahorro de agua, puesto que, o sea, leyendo, haciendo un feedback de información, porque me quería enfocar específicamente en lo que era la calidad del agua, encontré, o sea, que sí, como decía Miguel, desde los años 80 hay leyes, pero no se han revisado, o sea, han quedado obsoletas, las leyes han sido muy laxas con respecto a esto. Y trasladándolo a vivencias personales, muchas veces para mí el concepto va arraigado en lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado escuchar decir, nosotros nunca vamos a tener problema de agua porque estamos rodeados de 2 mares, pero nosotros no consumimos agua salada y en Panamá todavía no tienen la infraestructura ni la tecnología para tratar aguas saladas para consumo humano. Entonces, siento que eso que ustedes ambos han hecho mención de que sí, la infraestructura, pero ¿cómo concientizar a las personas para que entiendan que el agua es un vital, como decía Jennifer, finito, no infinito, y que a pesar de que estemos rodeados de 2 mares, el gran porcentaje del agua que tomamos son de aguas de cuencas, de agua dulce? Entonces, yo estaba investigando porque siempre desde que di mi curso en microbiología de agua, nos hacen mención de que Panamá es uno de los países que el consumo per cápita es el más alto, el más que supera, que si 3 veces la cantidad, que son, aquí me salía que el promedio de consumo diario por persona en la República de Panamá es de 370 litros de agua al día, más del doble de la región, y que a pesar de que se está cogiendo desde el 2015 al Plan de Seguridad Hídrica del 2015 a 2050, a cargo del Consejo Nacional. Pero me llamó la atención de que leí otros artículos que había hecho la prensa y diferentes evaluadores en la materia, en el cual, sí, Panamá tiene un excedente, pero lo estamos midiendo tomando datos, como hacía mención Miguel al principio, cuando hablamos del agua no contabilizada. Entonces, si tú haces englobas todo y sumas ese tipo de agua, claro, se disparan los números y es verdad, en Panamá no hay una conciencia de ahorro de agua, pero si nos pusiéramos a hacer el cálculo como realmente debería ser, que en realidad eso fue lo que busqué, saldría que estamos a 1.3 más veces que la región, no 3, 4 veces más como siempre nos lo han planteado, y yo siempre tenía el concepto de que estamos 3 veces más que todos los países de la región. Entonces, en lo que yo más investigué fue la diferencia entre estos volúmenes de agua y cómo se sacaban estos resultados para poder entender esta problemática, que al final vuelvo y caigo en lo mismo. O sea, es algo para mi percepción, tanto de cultura por parte de los panameños, parte también de la infraestructura de que no tenemos una administración autónoma que capaz de tomar decisiones. Como decían ustedes, el personal se ha quedado arraigado, o sea, no hay capacitaciones, uno va a esas instituciones y los personales son personales que vienen desde hace muchos años, en vez de darle la oportunidad también de nuevas tecnologías, nuevos experimentos, nuevas formas como de buscar una alternativa, ya que como infraestructura como tal no contamos. Y como le hacía menciones a ustedes en la tarde, que por ejemplo yo vivo para el área de Panamá Norte y que muchas veces la potabilizadora que suministra toda la región casi de Panamá, que es la potabilizadora de Chilibre,
muchas de las personas y viviendas exactamente al lado de la potabilizadora no cuentan con el vital líquido. Pero ahí influye otra cuestión. Hay muchas barriadas no planificadas urbanísticamente y también es claro que el gobierno, por más que quiera suministrar vital líquido para todos, si se siguen haciendo barriadas improvisadas sin cumplir los planes urbanísticos, jamás vamos a poder llegar a cubrir esa necesidad de agua de las personas porque no estaban planeadas, o sea, no hay un orden, como una institución, tras que no pueden manejarse ellos mismos, van a poder suministrar a barriadas clandestinas o barriadas invasoras de personas que se ponen, o los lugares más rurales, que es mucho más difícil hacer un acueducto. Y como le decía Iván, mucha de nuestra infraestructura viene de los tiempos de los gringos en Panamá. Entonces, creo que es una problemática que hay que revisar a fondo, y tanto que las leyes son muy, muy laxas. En Panamá se paga por el servicio del agua, más no se paga por el recurso como tal. Entonces, es algo que digo que es como 50 y 50, culpa del Estado y culpa de la propia panameño. Bueno, yo creo que voy a aprovechar para aportar, ya que el tema con Marjorie encaja, y es que el IDAN, siendo el ente encargado de abastecer el agua, volviendo a ese tema del no abastecimiento, lleva sus plantas a máxima función. Entonces quiero compartirles una imagen que estaba viendo aquí. Y es que miren esta cantidad de noticias. Esta cantidad de noticias salen a diario. Daño en tubería y solicitud de permiso de residentes de las praderas de Antonio sin agua. Potabilizadora de Chilibre trabaja al 90% en sectores que registran baja presión o falta de agua. El suministro de agua en Pan de Azúcar y sectores aledaños por reparaciones lo suspenden. El suministro de agua en Boquete será suspendido diariamente. O sea, hay una cantidad de noticias que salen diario. Miren, esas no, son de este mes, 5 de mayo, 28 de abril, 8 de mayo, 7 de mayo. Entonces esto nos indica que realmente hay un descontento muy grande con el manejo del agua que se le está dando. Yo realmente pienso que no es tanto el que cobren el agua o no lo cobren, porque yo soy más de la posición de que el agua es un recurso de todos, ¿no? El agua es un recurso mundial, todos somos dueños del agua en realidad, sino que es más la falta de conciencia. Yo creo más en el cobro por un mantenimiento. Listo, le vamos a cobrar a la gente porque hay un buen mantenimiento, porque se está consumiendo qué tanta porción de agua, no sé, es más fácil como darle a quien lo que se merece. Como que usted, no sé, estos son cosas muy futuristas, pero uno pensaría como listo, entonces cada casa se va a abastecer con tanta agua por mes. Usted se pasa de ese tiempo de agua, usted bota su agua, usted verá si se queda sin agua muchísimo tiempo. Yo pienso más como en alternativas. Suena duro porque cada quien quiere, por ejemplo, acá yo, digamos que eso no pasa tanto de donde yo soy porque es un clima templado y es más bien frío, pero acá yo he visto gente que se baña hasta 5 y 6 veces al día. Es una cosa bien exagerada por el calor pues que se genera. Entonces, eso no pasa donde yo vivo, o sea, nadie gasta tanta agua así, pero viéndolo aquí y viendo esos contrastes de problemática, más un mal manejo, entonces eso hace que, claro, que el agua, digamos, no se valore en su sentido más amplio. Entonces, siguiendo con ese punto, voy a dejar de compartir para que podamos vernos todos. Era básicamente esta que quería traer de un foro del que trabajé del potencial y aprovechamiento y calidad de agua. Entonces voy a dejar. Ok, Bueno, entonces, María Camila, yo tengo una consulta hacia ti. sí. Con respecto, acá de mencionar el tema de cómo lo manejan en Colombia. Sí. Y tú piensas, porque acá en Panamá, no sé, recuerda de que el agua lo maneja una institución gubernamental. ¿Tú piensas que una solución sería el de que eso lo gestione una empresa privada o una público-privada? O sea, privatizar el sistema. Exactamente. Pues a mí no me, pues yo creo, ustedes saben que normalmente los recursos cuando son públicos valen menos, ¿no? O sea, ustedes pagan poca agua porque eso es del público. Nosotros pagamos muchísimo de agua porque nuestra entidad son público-privadas.
Entonces, como nuestras entidades son público-privadas, nosotros pagamos muchísimo más por el gasto del agua. Nosotros sí gastamos, digamos que yo me asombraba cuando recién estaba viendo acá porque la factura de agua viene por $10, $7, y nosotros pagamos de agua hasta $50 mensuales, dependiendo de lo que nosotros nos subamos, eso es lo que están cobrando. Entonces, digamos que vuelvo tal vez a ese punto y a mí no me parece que sea esa la solución. Puede ser la solución en sí, como razonar el agua, ¿cierto? Sea como más racionada y digamos que no toda la gente gasta tanto porque antes nos va a llegar tanto de agua o nos va a llegar esto, ¿cierto? Pero yo pienso que desde ahí no debería ser la cultura, sino que debería ser más desde el aprendizaje y desde el entendimiento de que el agua es importante, sino que como la gente cuando le tocan el bolsillo es cuando sufre, entonces Exacto. de eso que tal vez, o sea, tu posición es muy acertada porque hay una forma de que hay que hacer entender a la gente. Y si tocándole el bolsillo se hace entenderla, pues es el primer paso, porque eso sí a la gente le importa muchísimo. Pero no debería ser así, debería ser más desde la educación del recurso, pensaría yo. Entonces, en este sentido, ya para terminar con mi aporte y para escuchar sus opiniones, hice algunas estadísticas preguntándole a personas, ¿no? Entonces, pregunté a 10 personas del sector, por chat claramente, ya que no podemos salir, pero les pregunté cuál era su percepción acerca del agua y de cómo la visualizaban acá en Panamá, ya que yo no soy panameño. Entonces dice que el 93% de las personas que me respondieron de un total de 15 encuestados, dice que cuentan con servicio de agua potable, pero que están completamente inconformes con el servicio. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mostrar de las noticias. Porque normalmente no se da abasto, hay mal flujo, o sea, constantemente se va el agua y sin embargo, o sea, son sitios en la ciudad, o sea, no estamos hablando de sitios muy alejados, son sitios aquí que tienen un problema grande de agua. Entonces, yo lo que veo en Panamá es que no solamente es de conciencia, también es de manejo. Es manejo y conciencia juntos, entonces esas cosas dos mezcladas hacen una bomba para que las cosas pues como que no funcionen de la manera correspondiente. Entonces con estos datos de inconformidad, yo me hago unas preguntas y de pronto también hacerlas en el foro. Y es que hasta cuándo nosotros debemos como soportar este tipo de acciones frente a las entidades gubernamentales. O sea, no habrán mecanismos ciudadanos para que nosotros podamos como quejarnos alrededor de esto. ¿Alguien de ustedes de pronto conoce un decreto o conoce una resolución en la que haya participación ciudadana o empoderamiento acerca del recurso hídrico en Panamá? Cierro mi aporte con esta pregunta, si de pronto alguien puede responderme al respecto. Y muchas gracias, compañeros. ¿Alguien de pronto sabe si de pronto existe algo de participación ciudadana al respecto? O de pronto grupos de acción de empoderamiento del agua. ¿No? Bueno, sinceramente no conozco un decreto ni tampoco conozco ningún grupo que se enfoque en tal vital líquido, puesto como te digo, o sea, en Panamá hace mucha falta la cultura del agua, o sea, tanto del manejo, de la calidad. Algo que me asombraba mucho es que hace mucho tiempo, yo me recuerdo, estaba más chica, el agua le añadían que si flúor, que si no sé qué, y ahora, o sea, ya ni siquiera el agua que te consumes y que por decirlo y que la ciudad, porque ya todo el mundo tiene que comprar agua en garrafón, puesto que el agua viene con un sabor raro, viene media turbulenta, porque es obvio, o sea, la población está creciendo, la demanda se está aumentando y la calidad de servicio se está brindando no es la más óptima, ni las plantas son las más óptimas. Entonces, las principales plantas están en los sectores donde las cuencas están siendo afectadas por contaminación de barriadas, están siendo cada vez, ese vital está siendo contaminado. Entonces, ya por ejemplo, en mi casa se tiene que comprar garrafón de agua, a pesar que vivo cerca de la potabilizadora, que no tengo que decir que, bueno, el trayecto va a demorar tanto en llegar a mi casa. Entonces, imagínate las personas, por ejemplo, en mi trabajo también se consume agua de garrafón y agua embotellada porque el sabor a veces es bastante desagradable, es un sabor como a hierro. Entonces, ya uno no se confía y recuerdo que antes sí sabía un plan de que se echaba flúor al agua y ciertos otros parámetros más. Entonces, bueno, sinceramente esa parte de las preguntas que hacías, en verdad no conozco algún
grupo como tal, porque en verdad en Panamá hace mucha falta la conciencia y como programas de eso, de motivación, tanto educacional como actividades para promover este tipo de recursos. Lo que sí sé es que, por ejemplo, para el área de Panamá Norte, el Comité de Cuencas de la región de Chilibre, sí, un comité el cual se reúne y que muchas veces imagino que labor social empresarial, por ejemplo, lo que es el Bayano, que son cementeras de concreto, hacen programas ambientales y que para promover la conservación de las cuencas de ese lugar, y entonces me enteré, puesto que hago mis investigaciones de mi cueva, entonces es lo único más así acercado que he visto, pero en realidad no es como dirigido solo al agua, es como una feria para las cuevas, para el medio ambiente en general, pero en verdad hace mucha falta en ese campo. Bueno, entonces yo creo que es súper bueno porque esa pregunta va dirigida al profesor. Y yo creo que ya que nosotros tal vez nuestro alcance todavía no está muy llegado hasta ese punto, pues queda esa pregunta para usted, profesor. Profesor, ¿usted podría explicarnos acerca de grupos o participación ciudadana alrededor de los procesos del agua aquí en Panamá? Muchas gracias, profesor. Bueno, sí, yo por esa parte podría, digamos, decir, no te aseguro de que eso sea parte de la respuesta a tu pregunta. El tema de este plan nacional del gobierno nacional, del Ministerio de la parte de Conagua, el Consejo Nacional del Agua, donde prácticamente es como que todas las instituciones que tienen que ver con el tema de agua, que se marcan metas para tener una buena gestión sobre el tema. Pero a la final yo siento que eso es es absurdo, porque es como que yo voy a tener un fiscalizador dentro que yo le esté pagando para que me fiscalice. No sé si me explico. Entonces, es como, por eso yo apoyo mucho el tema de privatización, porque ahí yo puedo, digamos, quejarme ante una empresa privada de que me está haciendo un mal servicio. Entonces, en temas gubernamentales como que, sí, no hay como que ese feedback que tú dices de un apoyo a la comunidad, o si escuchan a la comunidad, tienen un centro de atención y quejas, pero que quién sabe si los atiende. Más que todo con el tema de la turbiedad o de los colores o los sabores del agua, es parte de la infraestructura ineficiente, porque en la planta el agua que sale en teoría con óptimas parámetros de calidad. Y una vez fui a una visita a la planta de Chilibre, a la potabilizadora, y allá nos decían de que por las normas de distribución de agua, la turbiedad tiene que estar por abajo de 4. O sea, no puede estar arriba de 5. Pero en Panamá lo tienen por 1. Porque si ellos ponen en 1.5 la turbiedad, ya hay quejas. Entonces, para evitarse ese tema de quejas, ellos ya como que la población en Panamá está acostumbrada a tener un agua cristalina. Entonces, la cantidad de químicos que utilizan para el tratamiento, para que su turbiedad quede en 1. Pero ¿por qué te llega a turbia cuando llegas a tu casa? Por las tuberías, los tanques de almacenamiento, que no tienen el debido mantenimiento que se debe. Bueno, no sé, si continuamos con otro aporte, vamos esta vez con Donald. Bueno. Donald, si nos dice. Donald, ¿te puedes pegar tienes el micrófono apagado? Ya, ¿se escuchan? Ahora sí. Sí. Bueno, yo voy a aportar sobre la problemática del agua en lo que es el aspecto ambiental. Ya ustedes, como han mencionado, acerca sobre la administración básicamente centrado en el consumo humano, yo quiero tocar lo que es la problemática en base al campo, por la falta de agua. Como ya usted mismo mencionaron, los recursos hídricos que posee nuestro país son envidiables. Tenemos 500 ríos principales y 52 cuencas a nivel nacional.
A pesar de esto, por decir un ejemplo, el verano del año pasado, considerado como uno de los veranos más fuertes en lo que es el rubro agrícola y pecuario. El índice de mortandad en ganado fue grandísimo, al igual que las pérdidas agrícolas en todo el país. O sea, conozco productores que solo en su finca murieron alrededor de 60, 70 reses en una sola finca. Y muchos así, solamente aquí en, en Panamá Oeste, que no es una región tan como por compararla con, digamos, con el interior, Los Santos, murieron más de 1.500 reses. Entonces, miramos los números de ríos y cuencas, decimos que hay tanta agua porque en estos rubros, en estaciones secas, se ven tan afectados, pues. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental de Panamá advierte que las cuencas hidrográficas enfrentan un deterioro producto a la deforestación, que es el problema más común, pero no el único. Otro de los problemas que se presentan en estas áreas es la contaminación por el uso de agroquímicos y por la mala disposición de los desechos en la práctica de rubros agrícolas y pecuarios. En la cuenca hidrográfica, estas cuencas captan, almacenan y suministran agua, que alimentan a las quebradas, ríos y el mar. Es lo más parecido a un depósito natural de agua donde al mismo tiempo desembocan gran cantidad de ríos. Además de su función ecológica que cumplen, las cuencas hídricas tienen una función socioeconómica, que son la principal fuente de agua dulce de los humanos, al igual que se suministra para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población, como la agricultura y la ganadería. Aquí las cuencas hidrográficas se ven afectadas por el desarrollo de estas actividades de manera irracional. El problema es que hay muchas personas que ni siquiera conocen lo que es una cuenca y la importancia que tienen para la vida de los humanos. Esto va muy ligado al tema de la educación, ya que por estas son donde vemos las cuencas estas, son áreas de muchas veces de difícil acceso y distantes para el desarrollo de una mejor educación. En su gran mayoría sus habitantes tienen un nivel muy bajo de la misma y están acostumbrados a trabajar la tierra y sus distintos rubros, a desarrollar de la manera tradicional. Es por eso que existen proyectos ambientales que buscan reforestar y proteger estas fuentes hídricas y de implementar mejores prácticas de manejo en el desarrollo agrícola y pecuario, pero más allá de esto se debería trabajar en la concientización y enseñanza a las personas, enfatizando en la educación a los niños de esas áreas, así ellos crecerán con el concepto y más adelante lo enseñarán a sus hijos. De esta manera se crea una cultura de protección a estos depósitos naturales de agua. Y bueno, más o menos ese es mi aporte, que va muy ligado a lo que es la educación para el desarrollo sustentable de todas estas cuencas que suministran lo que es el vital líquido para todas estas actividades a nivel nacional. No sé, ¿alguien tiene una pregunta? Mi aporte es que no solamente a la gente del campo que tiene actividades rutinarias por trabajar, por no cuidar, pero también cerca de la ciudad pasa eso, por así decirlo, con las personas adineradas. A escasos 2 minutos de la planta potabilizadora de Veraguas, que abastece a más de 90.000 ciudadanos, se encuentran unos potreros de un señor muy adinerado, y la distancia que hay del río a su potrero, que eso debe tener una cobertura de bosque, es sumamente delgada, o sea, está sumamente talada. Entonces, este año, inclusive,
en marzo, no sé qué fecha exacta, ellos tuvieron que represar el río Santa María porque muchas de las comunidades de las barriadas en Santiago se quedaron sin el vital líquido. Entonces, si tú talas en las cuencas y si talas en todo el recorrido del No, mi río, amor, eso no se... esto va afectando a quién, a la población más que nada, porque el río Santa María es uno de los ríos más largos, atraviesa que 3 provincias, si no me equivoco. Sí, sí. Y también no solamente acá en el campo, por así decirlo, sino que el origen del río para el área norte está totalmente, eso forma parte de un parque, ¿no? Pero los habitantes, los autóctonos, por así decirlo, ellos están devastando montañas, haciendo potreros, o sea, deforestando. Todo eso son cosas que van afectando. Eso es en el área del campo. En el área de la ciudad, donde yo laboro, en la DJ de Ancón, hace 2 años nos llegó un comunicado de que el agua que nosotros consumíamos ahí debíamos suspenderla. ¿Por qué? Porque había una ruptura y se estaban filtrando las aguas negras y nosotros, por así decirlo, las estábamos consumiendo porque no sabíamos nada. ¿Qué tuvimos que hacer? Comprar agua como mencionaba Mayuri antes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros compramos agua? Que esa es una agua que el agua que la Coca-Cola procesa en su planta o la Cervecería Nacional procesa en su planta. Es la misma agua que tú y yo consumimos, solamente que vamos a comprarla y muchas veces los estudios que se le deben hacer a esa agua arrojan muchas irregularidades. Pero ¿por qué no la reportan? Porque obviamente eso es comercio y bueno, ¿y cómo tú lo sustentas? Pues para sustentarlo es una pelea con la empresa privada y con el Estado y más de 4 personas, obviamente no van a entrar en ese tema. Pero sí yo pienso que nosotros los panameños somos un país afortunado en el que abrimos el grifo, consumimos el agua sin ningún problema y pero la cantidad y la calidad se puede ir y se va perdiendo dependiendo de las costumbres que tengamos nosotros, tanto en el campo como en la ciudad. También me parece en un sector de Santa Marta, no, yo no sé si eso pertenece a Santa Librada, no sé a dónde, pero son casas irregulares, improvisadas, que se construyen en cerros bastante altos. Ellos, ¿qué pasa? Ellos toman el agua, si yo tengo medidor, tú me pides, tú me pagas a mí y yo te suministro el agua. Y al final esa agua son conexiones brujas, correcciones irregulares, y todo eso, ¿quién le da mantenimiento a eso? Todo eso se va perdiendo. Pero como se trata, y como han dicho todos ustedes, como es una institución pública, no hay quien reclame, no hay quien incentive. Los profesionales, ponte que en este gobierno tú te puedes preparar, tú eres ingeniero, vas a trabajar en el IDAN, te mandan a capacitar, no sé, al exterior y agarraste la capacitación de la mejor. Pero ¿qué pasa? Que terminado el periodo presidencial, a ti te despiden y ya esa capacitación, esa inversión que hizo el Estado en ti se perdió porque ya llega otro profesional y eso es lo que deteriora no solamente al IDAN, a todas las instituciones públicas que las utilizan más que nada para un servicio 100% político. Y la política es así. Ellos nada más se basan en conseguir votos, pero no le toman importancia. Ese es mi aporte. Ok, gracias, Lilia. Gracias, Lilia. Donald, yo tengo una pregunta para ti. Con respecto a, tú trabajas en una fundación que se dedica a lo que es como el cuidado de la cuenca para la parte del canal, ¿no? Sí, sí. Entonces, ustedes en esa fundación, ¿no tú conoces otra fundación que haga lo mismo para otras cuencas que no tienen intervención en el canal?
Sí, hay otras ONGs, pero básicamente, Ramsar, las que están en Ciudad del Saber. ¿cómo? Ramsar, esa está en Ciudad del Saber. O sea, ahí en Ciudad del Saber hay varias como ONG que unas están enfocadas y que Ponte a Playa, la que creo que si no más recuerdo creo que es Ramsar, que es también para la cuestión de cuidados del agua. Sí. Mira, lo que pasa es que acá, o sea, hay distintas ONG o fundaciones, pero estas funcionan como consultoras a la hora de que las, digamos, ACP o Natura, que es quien maneja el fondo de fideicomiso norteamericano, ellos tienen ciertos fondos y ciertos programas. Uno como fundación, ONG, los licita esos proyectos. En nuestro caso, a veces ganamos, a veces perdemos, eso va dependiendo el presupuesto más o menos cómo nos manejamos, pues. Entonces, pero básicamente nosotros vamos a hacer o estamos regidos bajo los parámetros que ellos nos propongan, pues, y utilizar el dinero y el mecanismo más o menos como ellos deciden. No es porque básicamente los fondos son de ellos, pues. Entonces, pero ahí es donde quisiera como, por lo menos, la USAID antes, eh, ellos también daban un gran aporte aquí en Panamá y ejecutaban muchos proyectos de este tipo. Pero Panamá, por decir, que el canal ahora que tenemos nuestro canal, ¿qué dijeron? Ustedes son un país entonces que no necesita nuestra ayuda, se fueron o sea, básicamente necesitamos más de ese tipo de fondos para seguir ejecutando este tipo de programas, porque en realidad la ACP los hace, pero no, o sea, ACP, para decirte, la ACP de todas las empresas que licitan, se va por la empresa más barata. A ellos no les importa la calidad, ni miden los propósitos, las buenas obras o una diferencia que haga ciertas fundaciones. Ellos nada más quieren ciertos resultados en tanto tiempo y por el precio más barato. Entonces no hay un compromiso ambiental y social, sino más de un interés de que yo cumplí con esto este año y listo. Pues. Entonces, pero ya eso ya se nos sale de las manos a nosotros como fundación. Pues. Ok, gracias. Noris, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué nos puedes aportar tú? bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, de mi punto de vista, yo traía como en base a una pregunta o una frase y después basada en una pregunta. Si hablamos de agua, hablamos de vida o sinónimo de vida, ¿no? Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo se va a esperar o cuánto tiempo como personas, como ciudadanos, vamos a tomar conciencia de la problemática del agua que tenemos, no solo como una cultura ambiental o como una conciencia ambiental o con algún conocimiento? Porque desde niños se nos viene diciendo que tenemos que preservar el agua y que cuidar el agua, a sabiendas de que en todo el mundo hay millones de personas que tienen problemas de escasez de agua eh, debido a diversos problemas ambientales que ya aquí han mencionado. También que mueren muchos niños a nivel mundial por el problema del agua potable, debido a que no tienen acceso y que el acceso que se da es contaminado. Entonces yo me preguntaría, o también le preguntaría a todos, si sabemos que estamos haciendo mal uso y desperdiciando nuestros recursos porque pensamos que es infinito y ya sabemos que no va a ser así, entonces, ¿por qué no le damos el verdadero valor? Seguimos desperdiciando igual cuando tenemos, como buenos panameños, en el caso de nuestro país, queremos lavar hasta el techo porque no la pagamos. Entonces, cuando no la tenemos, protestamos, y digo todos incluidos porque todos protestamos, tanto los que pagamos como los que no pagamos. Entonces,
aquí yo quería hacerle un aporte en el caso de mis niños, porque yo atiendo niños. He recorrido aproximadamente unas 4 escuelas a nivel nacional, pero aquí en la ciudad capital. En el caso de los niños en Veracruz, aquí en Veracruz, trabajé en un colegio en Veracruz, ahí no hay agua, la población no tiene agua, pese a que ellos tenían una represa hace muchos años, hoy es un charco más, como se dice en buen panameño, o una fuente de agua más donde ellos se bañan y donde la han habitado, pues, donde alrededor es pura habitación, puras casas, tienen hasta un campo de juego, es un área habitable. Entonces, cuando en la escuela llega un proyecto de Panamá Pacífico, ponen fuentes de agua y hay un gran tanque de reserva que no funciona. Los niños le daban un valor muy grande al agua, se lo llevaban a su casa en botella para sus hermanitos y para sus otros familiares porque no tienen agua. Entonces, ahora bien digo, el agua se le brinda a las personas por el lugar donde vive, por la posición, por las actividades que hace, porque en el caso Panamá Pacífico, ellos sí tienen agua. Ellos sí tienen una fuente de agua y tienen acceso al agua, pero en cambio en Veracruz está allí mismo y no tienen el acceso. Y bueno, siguiendo con ese punto, nuestro país tiene, ay, concha. Bueno, nuestro país, siguiendo con ese punto, nosotros tenemos una cultura, pienso yo, a muy corto plazo, porque responsabilizamos siempre, como es una institución pública, ya sabemos, al gobierno de que no tenemos agua, de que como es un derecho, nos tenemos que dar, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros para que ese recurso se mantenga? Para que podamos preservar la calidad del agua. Aquí, en el caso de las prácticas que no las tenemos, no tengo conocimientos, pero en lo que sé no tenemos una participación ciudadana, en el caso que no sean en las cuencas que mencionó Marjorie, o no sé dónde trabaja Donald, también me imagino que sí, porque son cuencas, pero en la comunidad, en otros lugares, o en la mayoría de la población, no tenemos una participación ciudadana y tampoco tenemos una cultura de diálogo. Pienso yo, y aportando a este caso, que si todos cooperamos por el bien, por el cuidado de nuestros recursos y por mantener nuestros recursos, lo podemos pasar de generación en generación. Sería nuestro gran valor y nuestro gran aporte a esta parte. Y otro ejemplo que quería dar, o a manera de una de las actividades que siempre se hace y siempre se debe, es algo que nos instruye bastante a nuestros estudiantes, que le pongamos un huerto. No solamente ellos ven el cuidado del suelo, las plantas y los residuos, sino la importancia del agua, porque en el caso de que no tengan agua o que tengan mala calidad en el agua, nuestro producto final, o sea, el cultivo, va a estar deteriorado. Entonces allí siento yo que también se le da un valor importante a este recurso. Y finalizo con esto. Tiene que ser para allá, para hoy, para este momento, que todos pongamos un granito de arena como personas, como ciudadanos, y tengamos una conciencia en pro de proteger nuestros recursos hídricos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Noris. Si alguien me quiere aportar algo más o quiere... Bueno, como tú lo has dicho, eso del problema del agua, o sea, viene de generaciones. Nosotros cuando estábamos chicos escuchábamos que sí, el agua es importante, que sí, el agua, pero más que instruirlo, es como ejemplarizarlo. Si a nuestros padres
pagaran un nivel alto de agua, créeme que ellos van a estar con la cantaleta de que, hey, cierra esa pluma, hey, haz esto, hey, no sé qué, y ellos tampoco consumirían tanto. Entonces, con el ejemplo de eso que ellos darían y que estarían más pendientes porque el valor sería un poco más alto, créeme que más de uno estaría cuidando el agua. Pero como pagan una miseria, o sea, que dígase, y eso que es por sector, porque hay sectores que me dicen que pagan, dizque, $4, $5 el recibo del agua, ni siquiera, y a eso del agua va sumado a la basura, imagínate. Entonces, ¿qué están pagando? O sea, no estás pagando casi nada No, por el sí. vital Es líquido. que eso también es un reto que tiene los gobiernos, porque no hay ni un gobierno desde los 80, desde después del tema de Noriega, no hay ni un gobierno que se ha querido meter con ese tema y que se quiere echar al pueblo de enemigo porque saben de que si privatizan o se meten con Medidor. no, con el pago del agua, la gente se le va a tirar a la calle. Claro, De que ahorita mismo a alguien le digan, ¿sabes qué? Ya no vas a pagar $5 de agua, ahora vas a pagar 20. Se van a tirar a la calle, se van a echar a la gente. Exacto. Porque la gente no tiene ese tema de que, ¿sabes qué? ahí es cuando ves que el tema tiene que ver mucho la educación, o sea, no valoran lo que es el agua. Exacto. El agua, el vital. Mira, por ejemplo, un caso personal, o sea, mi mamá me mandó a pagar en estos días el agua y se le había olvidado pagar el mes pasado y ponte que la suma era como $20, algo así. Y cuando voy a pagar la caja, la chica de la caja del Lidam me dice, ¿va a pagar toda la cuenta? Y yo como, son solamente $20. Entonces la muchacha como que, no, es que a veces la gente hace con un abono de $5, porque ¿quién te va a cortar el medidor del agua? Es muy raro que te corten un medidor de agua. Eso no pasa en la luz. Si tú vas a ENSA y tú dices, voy a pagar nada más $5 de luz, te van a decir, usted está loco, y te mandan a cortar una vez la luz. O sea, es que no es porque te da la gana, no es un pago voluntario, es porque es una obligación que tienes que hacer. Entonces, es también como la problemática que hablaba La luz Donald. sí se cuida, la luz sí, O sí se sea, cuida. Ahí entonces, sí cuida el consumo de luz, porque eso sí le cuesta. Entonces, como por ejemplo que sea una de las cuencas, o sea, por ejemplo, yo he ido a cuencas de Santa Fe, de comarca, y entonces los bosques de galería, muchas veces hay fincas, como decía la compañera Lilia, que los ganaderos pudientes, o sea, abarcan grandes partes, y quien le dice algo que sus bosques de galería no están como deben estar, y entonces eso perjudica todo lo que es cuenca abajo, porque a veces creen que solamente porque esa parte está bien, no se van a afectar los demás. Entonces, es como algo de concientización, pero ¿cómo tú le metes ese chip a las personas de que el agua es un recurso finito cuando ellos ven mar de un lado y mar del otro? Entonces, es desde ese punto de que en Panamá sí hay agua, pero el agua que se consume no es la misma que es la del agua de mar. Entonces, es como internalizarlo y da como ese ejemplo, o sea, es como algo que no es como para hoy o para mañana, es como un hábito que se debe de tomar todos los días. Jorge, yo creo que quedas tú por tu aporte. ¿Qué podrías decir ya para terminar el foro? Bueno, hola chicos. Y creo que, bueno, voy a aportar y ahondando más en lo que hablamos. Como todos saben, Panamá es un país tropical que rodeado por océanos, de donde no podemos sacar agua salada todavía, con una gran cantidad de ríos. Aquí llueve 9 meses al año, 9 de los 12 meses al año. Pero en todos los noticiarios vemos noticias de que falta agua aquí, de que tal comunidad no tiene agua, o de que se fue el agua por reparaciones, que se dañó la planta potabilizadora de Silibre, aún. La pieza no ha llegado. ¿Ah? La pieza no ha llegado. No Esto es lo que me enoja de eso. O la más reciente, que antes no se iba el agua en el área del centro de la ciudad, porque, por ejemplo, yo siempre viví en el centro de la ciudad, en Bellavista, Caledonia, en Ancón, en Balboa, y ahí nunca se iba el agua, ¿verdad? Porque estábamos suministrados por Miraflores. Pero desde el año pasado se comenzó a ir el agua, cosa que era inaudito, por fallas o por arreglos o por lo que sea, ¿no? Siempre se iba el agua en las afueras, pero en el centro de la ciudad nunca se iba. Entonces, siguiendo con lo que también comentaba Miguel, se estima aquí que el promedio anual de precipitación es 2.924 litros por metro cuadrado, y aquí somos el país
de Centroamérica con el mayor valor de agua, de precipitación de agua en toda Centroamérica, ¿verdad? Y de la disponibilidad de agua que tenemos, de solamente 1.3% va al consumo humano, 1.7% para el uso industrial, 0.02 para uso industrial, 0.01 de uso recreacional, 89.6 para uso hidroeléctrico, para la generación de energía eléctrica, 7.4 para la operación del Canal de Panamá, o sea, bastante poco en comparación con la hidroeléctrica, y 0.01 para la belleza escénica. Y según se reporta, el 93% de los hogares panameños tienen acceso al agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aún así vemos comunidades donde el 50% no cuentan con este líquido, y no solamente en comunidades apartadas, rurales, indígenas, sino cerca de la ciudad, en Arreján y Chorrera, pues. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que, yo estoy de acuerdo con Miguel y con Iván en que la primera causa es institucional. Tiene que haber un cambio en cómo se maneja el IDA, ¿verdad? Yo en parte estoy de acuerdo con privatizar en parte el sistema, en especial sobre todo la parte de distribución del agua, porque lo que no se, tristemente, para muchas personas, lo que no les cuesta no lo valoran. Es muy bonito pensar de que las personas tienen que educarse, y es verdad, tiene que haber una educación sobre el manejo del agua, pero desde pequeños, de las escuelas. La mayoría de nosotros ya vivimos y nuestros padres, abuelos, vivimos con una cultura de que Panamá es un país rico en agua, de que aquí siempre tenemos agua a bajo costo, gratis, y que no se va a ir el agua nunca, ¿verdad? Pero tenemos que agarrar, por la parte de la educación, tenemos que agarrar a los niños, y creo que ahí se estaría de acuerdo Noris conmigo, desde pequeños, ¿verdad? Darle una cultura de conservación del agua desde pequeños. Pero pienso que la principal causa, la principal área que queremos atacar es el área de infraestructura, mejorar la infraestructura del agua, pero para eso necesitamos una institución fuerte que pueda afrontar eso, ¿verdad? Y creo que la IDA no está haciendo esa labor. Y entonces yo pienso que la mejor solución es por lo menos privatizar en parte el servicio de suministro de agua, ¿verdad? Que sea parte pública y parte privada. Para que primero, ellos van a invertir, esas compañías van a invertir en mejorar la infraestructura del agua, ¿verdad? De las tuberías, de las bombas, de todo, de la manera que nos llega el agua. También, otra cosa que quería aportar es que se debería hacer una separación entre el agua potable y el agua cruda. Pienso que aquí en Panamá malgastamos el agua potable. A veces vienen personas de otros países en Panamá y se sorprenden que el agua que sale del grifo sea agua potable, y que sea la misma agua que usamos para bañarnos, para cocinar, para lavar los autos, para regar las plantas, etc. Pienso que sería muy buena idea separar el agua potable, que se usa para consumo humano directo, y el agua que se usa para otros usos, como aseo, uso industrial, regadíos, etc. Porque así evitaríamos el malgastar el vital líquido, ¿verdad? Pero pienso que primero tiene que haber la voluntad política de las clases dirigentes para afrontar esta situación, ¿verdad? Nadie, como dijimos, ya han dicho, ningún gobierno se ha querido meter en eso, porque sabe que va a haber un costo político para ellos, ¿verdad? Y que va a ser súper impopular si deciden tomar cartas en el asunto y modificar el sistema de suministro de agua que tenemos. ¿No sé, ¿tienen alguna pregunta o aporte? No, o sea, aportando a lo tuyo, o sea, sí, eso de separar el agua sería lo mejor. Créeme, cuando, por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos
y yo decía que el agua que yo usaba para lavarme el cabello y la misma que usábamos para el servicio y para todo, era el agua que podías tomártelo literal. O sea, todos en el salón de clases se quedaban como que, wow, ¿cómo usted hacen eso? O sea, son millonarios, o sea, ¿cómo ustedes pagan eso? O sea, pero es que es lo que pasa, o sea, nadie se quiere tirar como se tiró Pérez Valladares a privatizar algo para que lo odien el resto de la vida, pero no vemos el servicio. Y era como lo que yo les decía a ustedes en la tarde, de que, por ejemplo, no se da seguimiento a los reportes de cuando uno llama a un reporte de un daño en una tubería. Entonces, siempre se tiran la bola de que no, que eso es en la línea telefónica, pero si tú estás yendo a el mismo IDAN, o sea, la misma que tú vas a pagar y te dicen que ellos no atienden asuntos de daños de tubería, entonces, ¿quién lo va a atender? No se le tiran la bola al MOP y le tiran la bola a no sé quién, entonces nunca se hacen cargo, y como tú lo dices, si viene alguien que invierte en eso, ellos sí van a velar porque se cumpla, porque ellos tienen que recuperar todo su capital invertido. Entonces, o sea, sería algo magnífico de que en verdad se ejecutaran ese tipo de planes en Panamá, pero del dicho al hecho hay mucho estrecho y por lo general los gobiernos siempre van a ser gobiernos paternalistas para poder tener al pueblo de su lado. Entonces, es algo que es como una utopía, pero espero que en algún momento se pueda dar porque, como decía Jennifer, o sea, el agua se está agotando, el cambio climático es algo que es latente, eso no se va a ir más nosotros tenemos que adaptarnos a las situaciones futuras que vienen. Entonces, algo que no sé ustedes más qué opinan al respecto de eso, pero es algo bastante crítico. Y ya para terminar lo del foro, ¿tienen algún aporte adicional? ¿Alguien quiere decir algo? Solamente aquí yo que estuve buscando, sabemos que Israel puede hacerse que es el modelo número 1 a nivel mundial del manejo del agua. Entonces ellos atacaron el problema en 3 puntos, ¿no? Uno fue la inversión, metieron más de 1.300 millones de dólares anual para lo que es el manejo del agua urbanística, ¿no? Dentro de la misma ciudad. El otro sistema era el sistema de riego. Usaron el sistema de riego con una tecnología que es por goteo, o sea, que para no desperdiciar, es lo que decía, a través de la tecnología de los implementos. Y obviamente también usaron el agua salada para convertirla en agua potable, ¿no? Se invirtieron, que es bastante costoso, pero ellos invirtieron en eso. Entonces, teniendo en cuenta su posición geográfica, que a veces el cambio climático no es, sino que la misma posición geográfica, por más que sea un país de desierto, por más que cambie el clima, siempre va a ser desierto. O sea, ellos ahora mismo están en número 1 en manejo de agua y están hasta por encima que Panamá, que solamente consume el 25% de la capacidad de agua, como mencionó Jorge, que el consumo humano nada más es el 1%. O sea, eso no representa tanto. Y cómo puede haber posible que hay lugares que no le llega el agua. O sea, quiere decir que es un problema de infraestructura. Pienso que la primera, lo que es la cultura, en mi opinión, ya para terminar, es muy difícil que a todos los niños se les enseñan de chiquito que no robe, de la casa, y al final terminan robando o terminan haciendo cualquier cosa. O sea, si no le pones una ley, bueno, si usted roba, va 5 años preso, la gente todavía, o sea, no hubiera una regulación. Pienso que en el agua debe ser lo mismo. O sea, por más que se culturice a la gente, debe haber normas que regulen o que castiguen y también que se ha aplicado la tecnología de una forma directa, o sea, que sea como más concisa como para salvaguardar esos aspectos. Sí, claro. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Yo quería solamente agradecerle a todos por la participación, porque estamos muy comprometidos con la clase, creo yo. Y bueno, esto es un tema muy interesante, más que todo, como eso es un video que va a ver el profe, yo quisiera que el profe pues también nos comentara, ya que vamos a montar el video para que lo vea, y nos comente qué piensa acerca del video y de las preguntas y todas las inquietudes que surgieron de este foro. Muchas gracias a todos los compañeros por participar. Gracias, María Camila. Chao, saludos. Gracias. Y bueno, yo por mi parte ya para terminar, entonces, es un tema que podríamos quedarnos toda la noche aquí hablando sobre las diferentes aristas que hemos tratado en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de contaminación.
pero también hay algo como bastante importante que es la parte como de corrupción, porque muchas veces eso nos afecta en todos los aspectos, incluso en el tema de agua. Entonces, se presta mucho en instituciones como la que tenemos, como dijo Iván, de colocar en cabeza a personas que no tienen experiencia y va dañando todo, digamos, la secuencia del organigrama que tiene esta persona. Entonces, mientras eso continúa, vamos a tener un sistema de distribución de agua ineficiente. No veo necesario el tema de desalinización, montar un sistema de osmosis inversa y microfiltración, eso es carísimo, carísimo en la operación, carísimo el mantenimiento de esas membranas, cuando tenemos un vital de agua dulce bastante grande. Y bueno, esperemos los comentarios del profesor, y buenas noches a todos. Espero de que tengan un buen fin de semana y nos vemos para la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao. Saludos, Chao. gracias por todo.